Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Luis Arteta Huelvas. El día de hoy estaré sustentando el protocolo individual de base de datos 1. Para esta sustentación me estaré apoyando en una serie de diapositivas cortas con el objetivo de abordar cada uno de los temas cada uno de los puntos que se encuentran reflejados en el documento original del protocolo individual. Bueno, como primer punto tenemos la agenda. Acá tenemos introducción y objetivo, exploración de conceptos básicos, tenemos análisis y problemas comunes, tenemos organización, almacenamiento y seguridad, tenemos relaciones y operaciones, tenemos aplicación práctica junto con el mini proyecto y por último tenemos la propuesta de mejora y reflexión. Como primer punto de nuestra agenda tenemos la introducción. En este caso estaríamos comenzando con una pequeña frase que dice lo siguiente. La lógica de la organización de datos es universal y aplicable en nuestro día a día. ¿A qué hace énfasis esto? Esto hace énfasis a que nuestro día a día está rodeado prácticamente todo el tiempo de información y junto con ello estamos rodeados de datos, puesto que el dato sería como que la mínima unidad de información. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos obteniendo cierta información, y digamos que la percibimos, analizamos de manera como automática, es decir, la entendemos de inmediato, muchas veces no tenemos en cuenta que esa información viene en una serie de organización con el objetivo de que nosotros entendamos esa información de la forma de que el emisor quiere transmitirla. Entonces, eso hace referencia a esta pequeña frase. Acá tenemos la analogía central que en el protocolo se hace mención de que los puntos que vamos a estar desarrollando están relacionados con la analogía de una libreta de contacto física, ¿sí? Que cumple la función de una base de datos digital, pero en este ámbito o en este caso em, sería física y sería básicamente un sistema cotidiano que aplica los mismos principios técnicos de cualquier base de datos, sistema de gestión base de datos. También estaremos explorando los conceptos de atomicidad, integridad, redundancia, seguridad, las relaciones, la consistencia y la disponibilidad. Bueno, acá tenemos los objetivos de aprendizaje. Primeramente tenemos el objetivo general, que sería básicamente comprender y aplicar los conceptos fundamentales de base de datos a través de ejemplos cotidianos sin el uso del sistema de gestores. Lo que busca esta actividad de aprendizaje como objetivo general es eh, que nosotros a través de experiencias o situaciones cotidianas podamos entender cómo están organizadas o cómo están organizados esos datos, esa información, de tal manera de que nosotros podamos entenderla, ¿sí? Entenderla y digamos que almacenarla. En este caso la estaremos almacenando en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces básicamente es el objetivo general, comprender los fundamentos de las bases de datos mediante ejemplos cotidianos. Esto lo hace con el objetivo de facilitar y no entrar en muchos detalles técnicos. Acá tenemos el objetivo específico, sería la interpretación. Acá tenemos los datos, la información, atomicidad, redundancia en contextos reales. Y sería básicamente aplicar cada uno de esos conceptos en contextos reales. Tenemos acá objetivo específico número 2, tenemos la argumentación, sería identificar y solucionar problemas comunes en la gestión de la base de datos, perdón, en la gestión de la información. Sería básicamente a raíz de un problema planteado o una situación, nosotros poder o ser capaces de organizar toda esa información de tal manera que logremos identificar y proponer una posible solución para esa situación o problema. Acá tenemos objetivo específico número 3, tenemos el diseño lógico, que sería básicamente estructurar manualmente datos con seguridad y organización y relaciones. Y esto hace referencia a que nosotros seamos capaces de plasmar esos datos de una forma segura y organizada y que las relaciones entre esos datos concuerden y sean coherentes para que al momento de leer esa información nosotros entendamos bien lo que quiere decir.
Acá tenemos los conceptos básicos. Tenemos nuevamente, esto hace énfasis a la analogía de la libreta a la base de datos, que cada uno de los puntos abarca como esa analogía. Entonces acá tenemos el universo, el contexto, básicamente esta analogía hace referencia a una libreta que cumple el rol de base de datos en donde nosotros plasmaremos entidades como amigos, familiares, dirección, trabajo, teléfono. Y también acá nosotros debemos ser capaces de eh, diferenciar el dato de la información. Como habíamos mencionado anteriormente, acá el dato sería como que la mínima unidad de la información que junto con otros datos se crearía la información como tal, puesto a que esa unión de los datos daría como que el contexto completo o general de una situación o un problema. Entonces hace referencia a eso. Acá tenemos los tipos de datos, sabemos que los datos están compuestos de tipos, en este caso sería nombre, hace referencia a tipo de datos string, que son cadenas de texto. Tenemos fecha de nacimiento, que es un tipo de dato date, puesto a que es un dato de tipo fecha. Y acá tenemos el teléfono, que es integer, que sería básicamente un tipo de dato de entero, porque está compuesto solamente de números. Acá tenemos el objetivo y propósito. El objetivo y propósito es almacenar y hacer óptimamente a datos de contacto sin ambigüedad. Entonces la idea es plasmar todos esos contactos, amigos, familiares, dirección, trabajo y teléfono, de la mejor manera posible para que no se repitan datos, no tengamos problemas al momento de buscar esos contactos o algún dato en específico. Acá tenemos la atomicidad y redundancia. Acá tenemos un ejemplo de un dato no atómico, ¿sí? Dice que María Fernanda Pérez López. eh, Esto acá nos está mostrando de que María Fernanda Pérez López está ubicada en un solo campo. ¿Eso qué problema radica? Y es que uno de los principios de la organización de la base de datos es que nosotros tenemos que saber manejar la atomicidad y lo ideal sería separar cada nombre de esa persona en un campo diferente para que tenga una mejor organización, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de cómo se vería un dato atómico, lo que les comentaba anteriormente, primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Sí, esto se hace con el objetivo de manejar los datos de forma separada, ¿sí? De forma separada para que sea mucho más fácil acceder a datos específicos. Puede ser si yo quisiera acceder solamente al segundo nombre, solamente habría que realizar la consulta para hacer bueno, traer ese dato, que en este caso sería segundo nombre. Entonces, ese sería como que el objetivo de la atomicidad, que nosotros podamos separar todos los datos de tal manera que quede la mejor forma, de la mejor forma posible nuestra base de datos. Acá tenemos la redundancia. Aquí dice que misma persona con dos registros distintos genera inconsistencia. Solución campo adicional para segundo número sin duplicar el registro. Aquí hace referencia a la redundancia, a que no debemos repetir. Bueno, lo ideal es no repetir los mismos registros, o sea, una misma persona con dos registros, porque no tiene sentido. Lo ideal es manejar una sola tabla o un solo, en este caso, como estamos haciendo referencia a la analogía de la libreta, sería manejar como que una sola hoja dedicada a una sola persona, ¿sí? Entonces, acá tenemos también la ambigüedad que nos dan como ejemplo Carlos G. Entonces, en este caso no sabemos qué apellido es Carlos, si Carlos González o Carlos Gómez. Entonces, digamos que nosotros al momento de querer buscar Carlos G, perdón, Carlos Gómez, y tenemos registrado en nuestra libreta Carlos G, puede darse el caso de que ese Carlos G sea Carlos González.
y esto generaría que estaríamos seleccionando los datos incorrectos, puesto a que en vez de Carlos Gómez estaríamos visualizando los datos de Carlos González. Entonces lo ideal es siempre plasmar la información de la forma más clara posible para evitar este tipo de cosas. Acá tenemos la integridad y la consistencia. Acá tenemos que un ejemplo de la integridad rota, en este caso 30 de febrero de 2001. Em, Acá podemos ver de que esa fecha claramente no existe. Y si nosotros registramos esa fecha, básicamente estamos violando la lógica, porque esa fecha como tal no existe y los datos deberían de ser consistentes y confiables. Y como se menciona acá, tenemos rompiendo el principio fundamental de la integridad. ¿Sí? Acá tenemos la inconsistencia por actualización parcial. Actualizar solo una sección deja números desactualizados en el resto. Solución, acá nos dicen de que modelo relacional con una tabla central, un punto de actualización, etcétera. Básicamente lo que hace referencia a esto es que como estamos manejando, en este caso, una libreta con otro contacto y en dado caso de que ese contacto, bueno, uno de los contactos en específico que tengamos registrado ahí haga cambio de número, de trabajo y nosotros quisiéramos plasmar ese cambio, em, podríamos actualizarlo, pero también tenemos que actualizarlo en otros datos donde tengamos, bueno, en otra parte donde tengamos plasmado también los datos que corresponden a ese contacto. Entonces lo ideal es siempre manejar como que una sola parte, si en este caso sería una sola hoja en la libreta, en donde nosotros podamos realizar una actualización y solamente sea esa sección o esa hoja que se actualice. Y luego no tengamos que ir a otra hoja o a otra sección a ir a actualizar esos datos, porque se puede dar el caso de que sin querer olvidemos actualizar esos datos. Acá tenemos la organización y almacenamiento. eh, en el protocolo hace referencia en un punto de que nosotros, qué ventaja tendríamos al ordenar los contactos en orden alfabético, en orden por categoría y por fecha de registro. En este caso tenemos acá en orden alfabético, la ventaja sería de que la búsqueda sería mucho más rápida, pues, por el nombre, puesto a que si nosotros quisiéramos buscar un contacto que empiece por la letra J, nosotros simplemente tendríamos que irnos a la sección eh, que empiece por la letra J y ahí buscar el nombre que nosotros queremos saber. Y la desventaja sería inserción con tos, espacio limitado por letra, etcétera, etcétera. Esto hace referencia a que como estamos trabajando en un entorno físico, en este caso la libreta, eh, nosotros contamos con espacio limitado en las hojas, más que todo cuando se almacena mucha información en esas hojas. Entonces llega un punto en que no vamos a tener más espacio y también el tema de plasmar todos esos datos de forma manual, estaremos más como que tenemos que dedicarle mucho más tiempo para nosotros plasmar los datos de forma correcta. Acá tenemos por categoría, la ventaja sería búsqueda contextual directa, familia y trabajo. Acá nos hace referencia a que podemos ubicar un grupo de contactos mediante su categoría. En este caso puede ser familia, trabajo, amigos, vecinos. Entonces esto facilita mucho al momento de querer ubicar un grupo de contactos en específico o incluso también la persona, pues para que al ubicar el grupo podemos acceder mucho más rápido a los contactos ubicados en ese grupo. La desventaja es que el contacto en categoría 2 no se sabe dónde ubicar. Esto quiere decir de que puede darse el caso de que un contacto esté ubicado en dos categorías. Esto ya genera acá un problema, puesto que estaríamos repitiendo en los datos. Acá tenemos fechas de registro, tenemos la ventaja, sería control histórico, búsqueda por antigüedad. Esto hace referencia a que
nosotros estaríamos organizando los contactos de una forma de antigüedad, como se menciona acá, de que en años atrás nosotros pudimos registrar cierto número de datos, luego en los siguientes años pudimos registrar otro número de datos y mediante esa fecha nosotros podemos hacer una búsqueda más específica para ubicar datos, perdón, contactos que pertenecen a esas fechas. Acá tenemos la desventaja, es que sin saber la fecha, eh, tocaría recorrer toda la libreta como tal. Acá tenemos seguridad, respaldo y disponibilidad. Confidencialidad hace referencia a que acá nos dicen de que la libreta compartida, datos privados puestos sin consentimiento, rompe la confianza de los contactos. ¿Esto qué quiere decir? De que em, cuando nosotros manejamos ciertos datos, nosotros tenemos que garantizar la confidencialidad. Esto quiere decir de que los datos solamente bueno, tienen que ser accedidos por personas autorizadas o personas cercanas, puesto que si otras personas no autorizadas acceden a estos datos, eh, se pueden filtrar datos muy sensibles de nuestro contacto. Y esto puede generar de confianza por parte de nuestros contactos y no brindarnos más información, puesto que nosotros no garantizamos la confidencialidad. Acá tenemos el respaldo. El respaldo básicamente hace referencia a que nosotros tenemos que tener esa libreta actualizada periódicamente y tenemos que, en la medida de lo posible, em, tener otra libreta en la cual nosotros tener un respaldo de toda la información de la libreta original. ¿Esto para qué? Con el objetivo de que si sucede algo en la libreta principal, ya nosotros tendríamos la segunda libreta para poder recuperar toda la información perdida. La disponibilidad, nosotros tenemos que garantizar eh, la disponibilidad en casi al 100% de toda esa información, puesto a que lo más posible es que tengamos la necesidad de acceder prácticamente todo el día o en la mayoría de las horas del día a esa información. Entonces es importante de que nosotros tengamos esa libreta en un lugar en donde sea de fácil acceso. Y acá en ética de datos básicamente nos dice que no debemos compartir datos sin permiso porque estaremos vulnerando la privacidad y estaríamos haciendo, bueno, se estaría generando un posible fraude o acoso y tendríamos como consecuencia pérdida de confianza, lo que ya habíamos mencionado anteriormente en la confidencialidad. Acá tenemos las relaciones y operaciones. Acá ya estamos entrando en temas un poquito más técnicos, puesto que acá nosotros ya estaríamos estableciendo el tipo de relación que tienen los datos. En este caso puede ser uno a mucho, uno a uno, muchos a muchos. Entonces acá tenemos un ejemplo de una persona puede recibir muchos regalos de uno a muchos. Se relacionan mediante la llave primaria ID cédula como clave foránea en la tabla de regalos. Entonces, acá también tenemos las operaciones básicas, que es el CRUD. Tenemos el insert, que básicamente es insertar datos nuevos. Tenemos el select, que es básicamente para seleccionar datos en específico mediante la consulta. Tenemos el update, que es para la actualización. Y tenemos el delete, que es para borrar ya directamente de los datos. Acá en el delete hay algo y es que eh, la mayoría del tiempo como tal no se borran los datos, simplemente que los datos eliminados se mandan a una base de datos aparte con el objetivo de que si esa información se pudo haber borrado por error, entonces la podríamos recuperar de esa forma. Aunque también se puede hacer mediante el backup de la base de datos, pero está bueno manejar dos opciones en caso de que suceda eso. Acá
En el protocolo individual, el profesor nos asigna un, un caso de uso, el cual nosotros vamos a aplicar los conceptos ya hablados anteriormente. De caso, atomicidad, relaciones, integridad, organización, seguridad, operaciones. Entonces, lo ideal es que en la atomicidad nosotros organicemos cada una de las tablas y de los atributos de la tabla de forma separada, ¿sí? Con campos únicos y que tengan sus relaciones de una forma muy ordenada. Perdón. Acá en cuanto a la integridad, tenemos que cada tabla tiene que tener su llave primaria y también su llave foránea para acceder a otra tabla y poder traer datos. Acá también tenemos la organización. Lo ideal es tener la tabla, como se menciona acá, con responsabilidad única, cliente, persona, cuentas sucursales separadas. O sea, cada uno de las entidades que se mencionan en el caso de uso, lo ideal es tenerla eh, en una tabla en específica. Acá tenemos la seguridad. Esta hace referencia a que tenemos que manejar datos como que el DNI, el ID del cliente, auditoría, apertura, cierre de cuentas bueno, tienen que estar cifrados para garantizar la seguridad de los datos en caso de una filtración. Acá las operaciones, acá en caso de uso hace referencia a que nosotros debemos cumplir con 50 consultas SQL, que serían cubiertas por la estructura de las consultas SQL, en este caso select, insert, update, delete. Entonces tenemos que garantizar que las 50 consultas, bueno, que se cumplan y se puedan realizar mediante la organización, la integridad, relaciones, atomicidad, se cumpla cada una de estas 50 consultas SQL. Acá tenemos una propuesta de la mejora de la libreta que ya hemos mencionado anteriormente y pasarla a lo digital. En este caso, en este caso, al tener la libreta física tenemos una búsqueda lenta, pues para que tenemos que hacer esa búsqueda manualmente de página a página. También no tenemos, bueno, es difícil mantener un respaldo. Tenemos la página limitada, sabemos que hacer una libreta, la libreta cuenta mínimo con 50, 100 hojas. Entonces es muy fácil llenar esas hojas con tanta información. Y más cuando son alrededor de 2000 contactos. Y acá tenemos la actualización manual y la inconsistencia. Em, Acá, como les decía, es complejo mantener todo en la libreta de una forma muy ordenada, puesto que esto hay que hacerlo manual. Y al hacer todo manual, estaremos más expuestos a cometer errores y al haber inconsistencia, más inconsistencia en los datos. En cambio, si nosotros movemos eso a una base de datos digital, tendríamos los resultados de fracciones de segundo, tendríamos un backup automático en la nube. Esto hay que configurarlo, depende más que todo en el entorno bueno, el gestor de base de datos que estemos trabajando. Es escalable, sin límite de espacio y tenemos un solo punto de modificación. Acá esto hace referencia a que mediante la consulta de usted nosotros podemos realizar modificaciones y de forma general en la base de datos como tal. Acá nosotros tenemos la base de datos Google Sheets de el caso de uso asignado. Acá tenemos una pequeña imagen, pero nosotros vamos a hacer directamente a esa hoja. Acá primeramente tenemos en la parte de abajo eh, cada una de las entidades, podría decir así, de la tabla, de caso cliente, persona, organizaciones, sucursal, empleado, cuenta y empleado cuenta. Acá en este caso tendríamos el cliente como primera tabla. Tenemos su llave foránea, en este caso ID cliente, que permitirá el acceso a los datos del cliente haciendo el llamado de esta llave mediante una llave foránea. Acá tenemos el campo nombre, dirección, tipo cliente.
Acá en personas tenemos ID cliente que también hace referencia a la llave primaria. Acá también tenemos fecha de nacimiento y el sexo. Perdón, acá en ID cliente nosotros tenemos haciendo el llamado de la llave primaria de cliente. Acá sería básicamente una llave foránea. Acá tenemos las organizaciones. Nuevamente, nosotros estamos haciendo llamados de ID cliente. Acá en la tabla de organizaciones ya en un momento vamos a ver por qué. Acá también tenemos los datos tipo organización, representante, cantidad de empleados. Y bueno, entonces la relación de por qué, bueno, la razón de por qué tenemos acá IT cliente en personas y organizaciones es la relación que tiene cliente con personas y organizaciones. Sabemos que cliente puede ser una persona o cliente puede ser una organización. Esto es referenciado, es mencionado en el documento en donde se nos plantea el caso de uso. Entonces, por eso que mediante el ID cliente nosotros podemos em, acceder a los datos de las organizaciones y de las personas. Entonces, acá tenemos, acá tenemos también la sucursal. ¿Sí? Acá tenemos el ID de la sucursal, como llave primaria. Acá tenemos el campo de número sucursal, dirección, código postal, ciudad operando y el ID director. Este ID director hace referencia a una llave foránea de una posible tabla de donde se manejan los datos director. Específicamente en el caso de uso no se menciona mucho acerca del director, pero podríamos tener una tabla de directores donde mediante este ID director podamos acceder a esos datos desde la tabla de sucursal y no tengamos que saturar, digamos, de alguna manera la tabla de sucursal. También tenemos los empleados nuevamente con su vida foránea, cada uno de sus campos, DNI, nombre, fecha de nacimiento, sexo. Acá lo que hemos mencionado es que campos DNI o fecha de nacimiento pueden ir eh, cifrados con el objetivo de que no, bueno, en caso de una filtración, no pueden acceder a esos datos privados tan fácilmente. Tenemos la llave foránea y sucursal que podemos acceder a los datos de la sucursal mediante la tabla de empleados. También tenemos cuenta que considero que sería como que la tabla más importante, puesto a que acá se hace una combinación o un llamado de muchas llaves foráneas em, de otras tablas. Entonces acá tenemos el ID cuenta, como llave primaria tenemos el CCC, tenemos el ID del banco, tenemos el ID de sucursal para hacer el llamado a los datos de de la sucursal. Tenemos el número de cuenta, tenemos la llave foránea ID cliente para hacer llamado de los datos de la tabla cliente. Tenemos el tipo de cuenta, saldo actual, saldo medio, tenemos el tipo de amortización, fecha de apertura y fecha de cierre. Entonces, viendo desde un punto de vista en cuanto a las relaciones, sabemos que un cliente puede ser una persona o una organización y un cliente puede tener eh, muchas cuentas, ¿sí? Puede tener en una o muchas cuentas. También los empleados pueden tener una o muchas cuentas. Acá tenemos una tabla complementaria de empleo cuenta que considero que no es muy relevante, puesto que lo ideal es manejar todo desde la tabla de empleados. Acá en la tabla de empleados tenemos el ID empleado, ID cuenta y fecha de asignación. Sabemos que mediante el ID empleado nosotros podemos hacer el llamado de los datos de empleados acá. Entonces básicamente esta sería la base de datos em, de el caso de uso asignado. Volvemos acá a la presentación, acá en el punto de metacondición y reflexión final. em, Acá coloco una frase la cual dice lo siguiente: antes daba por sentado guardar un contacto en el celular, ahora entiendo que detrás existen principios de atomicidad, relación e integridad que reflejan el mismo pensamiento lógico que necesitamos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto quiero decir que cuando nosotros guardamos un contacto en nuestro celular, simplemente ingresamos los datos y presionamos un botón de guardar y listo. Pero muchas veces no tenemos en cuenta
la lógica que se maneja detrás para que este contacto o los datos que nosotros ingresamos al contacto se guarden de una manera estructurada en nuestro dispositivo. ¿Con qué fin? Con el fin de que al momento de nosotros buscar el contacto podamos acceder a la información plasmada. Entonces, internamente en el celular se está aplicando los principios de la base de datos, integración, atomicidad, relación, integridad, ambigüedad, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos tener los datos de los contactos de una forma muy estructurada. Y hago énfasis, bueno, énfasis no, coloco como ejemplo lo de guardar un contacto en el celular porque dentro de nuestra vida cotidiana estamos rodeados de muchos o de muchas situaciones similares a esta, en donde, como mencionaba anteriormente, solemos ignorar cada este tipo de cosas de cómo se está manejando todos los datos por detrás para que la información se guarde de una forma ordenada. Entonces, básicamente, acá tendríamos unos puntos extra que sería la organización de datos no exclusiva de la ingeniería, lo que usamos a diario, lo que mencionaba, de que estamos rodeados de muchos em, situaciones diarias de este tipo. La redundancia y la ambigüedad en la libreta puede generar un caos en la base de datos. Bueno, esto hace énfasis y referencia a la analogía presentada en la base de datos, de que en la libreta suele ser más expuesta o propensa a la redundancia y la ambigüedad, generando caos en todos esos datos. Los fundamentos manuales garantizan arquitecturas digitales eficientes. Esto se referencia a que el uso de estas herramientas que nos ofrecen la base de datos para realizar una base de datos estable, escalable, en donde apliquemos cada uno de los principios, permite la construcción de arquitecturas digitales eficientes, ¿sí? Y no algo que se caiga con el tiempo. Entonces, básicamente eso sería mi satisfacción de protocolo individual. Muchas gracias.